Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta segunda parte del programa dedicado a Microsoft Access, la base de datos incluida en la paquetería básica de Microsoft XP. Hola Clipo. Hola Marcela, amigos. Prepárense porque en esta ocasión vamos a ver cómo se utiliza una base de datos y ya saben, si tienen dudas. Así es, ustedes ya conocen a Clipo, se la sabe de todas. En el programa anterior vimos cómo iniciar Access y abrir una base de datos existente, cómo desplazarnos por la ventana, base de datos, cómo abrir y cerrar una tabla y cómo desplazarnos por ella. Ahora aprenderemos a crear tablas, que son la base de Access, a modificarlas o eliminarlas. También sabremos cómo crear y usar consultas, formularios y finalmente informes, que son la salida impresa de la información de la base de datos. ¿Listo, Clipo? ¡Más que listo! Para reducir los errores durante el proceso de introducción de datos, modificamos los campos individuales dentro de las tablas, para aceptar solo algunos tipos o formatos específicos de datos. Por ejemplo, en la tabla Datos Préstamo de nuestra base de datos biblioteca.mdb, agregamos el campo Fecha Retorno para indicar el día en que el libro prestado debe devolverse. Damos un clic en el objeto Tablas y después damos un clic en la tabla Datos Préstamo. Presionamos ahora el botón Diseño para abrir nuestra tabla en vista de diseño. Agregamos al final el campo Fecha Retorno. Lo especificamos como de tipo fecha-hora y guardamos los cambios dando un clic en el botón Guardar. En la parte inferior de la ventana, correspondiente a las propiedades del campo, damos un clic en el campo de texto de la máscara de entrada. Aparecerá entonces un botón con 3 puntos suspensivos. Hacemos un clic en ese botón y obtenemos el cuadro de diálogo del asistente para máscaras de entrada. Seleccionamos la opción de fecha corta, donde se especifica un formato de fecha con 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año, separados por una diagonal, la cual aparecerá automáticamente cuando se estén introduciendo los datos. Presionamos ahora el botón Siguiente y en la ventana posterior presionamos el botón Finalizar. Volvemos a guardar nuestra tabla. Cambiamos a la vista Hoja de datos de la tabla. Damos un clic en una celda del campo recién creado y ahora podemos introducir la fecha 27/10/2006 sin poner las diagonales. Al crear una tabla, Access le aplica automáticamente el formato de fuente Arial de 10 puntos y líneas de cuadrícula plateadas. Access usa esta información predeterminada porque es fácil de leer. Si no deseas utilizar el formato predeterminado, puedes personalizar el aspecto de la tabla, cambiando la fuente, el tamaño de fuente y sus propiedades. Para esto, damos doble clic sobre la tabla Datos Libro, que se encuentra dentro de los objetos Tablas. Entramos al menú Formato y al submenú Fuente, y aparecerá la ventana para modificar las propiedades de la fuente. También puedes cambiar el color de fondo, modificar el color de las líneas de la cuadrícula o asignar un efecto especial para que las celdas aparezcan con relieve o en bajo relieve, entrando al menú Formato y después al submenú Hoja de datos. Además, en el menú Formato están las opciones para cambiar el alto y el ancho de las filas y de las columnas, inmovilizar las columnas e incluso ocultarlas. De forma predeterminada, Access establece los anchos de columnas en 2.5 centímetros y no los ajusta si el tamaño de fuente y el formato hacen que el texto ocupe más de 2.5 centímetros. La forma más fácil de hacer que una columna tenga el ancho necesario para mostrar todos los datos es hacer doble clic en la línea que separa una columna de la siguiente. Access
ampliará automáticamente la columna al tamaño correcto para que se muestren todos los datos. Para ampliar o reducir el ancho de una columna, movemos el puntero del mouse sobre la línea situada entre los nombres de los campos, hasta que la forma del puntero cambia a la de una flecha con dos puntas de ajuste de tamaño, y arrastramos el borde de la columna a la izquierda o a la derecha. Aunque no sigamos ningún orden en particular, cuando introducimos información a una tabla, podemos organizar los datos de un campo, alfabética o numéricamente, y de forma rápida mediante una ordenación. Existen dos tipos de ordenación: ascendente y descendente. La ordenación ascendente organiza los datos de un campo, del valor más bajo al más alto, o en orden alfabético, empezando por la letra A. El orden descendente tiene el efecto contrario. Organiza los datos del valor más alto al más bajo, o en orden alfabético inverso, empezando por la letra Z. Para reorganizar los datos, hacemos clic con el botón derecho del mouse en el campo que deseamos ordenar y a continuación en el botón Orden ascendente o en el botón Orden descendente de la barra de herramientas Hoja de datos de la tabla.